Esto es Seattle, una ciudad rodeada de la naturaleza más hermosa de Estados Unidos. Pero debajo de todo ese paisaje, hay una verdad que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Seattle es cualquier cosa menos natural. Casi todo en la ciudad ha sido producto de una milagrosa ingeniería ambiental, desde los lagos hasta las colinas e incluso las calles. En este sentido, es una excepción en comparación con el resto del país. Pero, ¿cómo terminó así? ¿Cómo llegó Seattle a ser tan importante pese a las limitaciones naturales? ¿Y por qué la gente modificó tanto su entorno? Contrario a lo que muchos creen, la historia no inicia con el gran incendio de Seattle que destruyó el centro, sino décadas antes, cuando Arturo Adeni y su grupo llegaron a Alki Point en 1851 en el extremo de Puget Sound, el gran mar interior que define la región. La ubicación expuesta dificultaba establecerse, así que al año siguiente, el grupo se mudó a Elliott Bay buscando una costa más protegida. Esta zona, aquí, ahora conocida como Plaza Pioneer, es donde Seattle realmente echó raíces. Pero aquí está el detalle. La tierra aún no tenía mucho sentido para que naciera una ciudad. La zona tenía colinas empinadas y una costa llena de marismas que se inundaban 2 veces al día con la marea. El centro estaba casi al nivel del mar, por lo que sufría inundaciones frecuentes. Los grandes cedros y abetos de Douglas dificultaban limpiar la tierra, pero el asentamiento empezó a crecer. La razón de esto era simple. La tierra podía ser terrible, pero la bahía de Elliott era perfecta. Tenía un puerto profundo y protegido, conectado con rutas comerciales indígenas del río Duwamish. Para los primeros colonos, un puerto confiable era más valioso que tierra edificable, y la bahía de Elliott era de los mejores puertos naturales del noroeste del Pacífico. Creo que necesitamos alejarnos más de Seattle para ver con qué trabajaban realmente. Seattle es una de las pocas ciudades ubicadas en un istmo entre dos cuerpos de agua distintos. Al oeste está el estrecho de Puget, conectando con el Pacífico. Al este está el lago Washington, un enorme lago de agua dulce, y atravesando justo por el medio está el lago Union, creando una cadena de vías fluviales que dividen la ciudad en pedazos. En otras palabras, Seattle no solo se fundó en un terreno incómodo, sino que se fundó en una franja de tierra apenas lo suficientemente ancha para albergar una ciudad apretada entre agua salada, agua dulce, colinas y bahías. Gran parte del centro temprano se encontraba sobre pilotes de madera y aceras de tablones, elevadas sobre los lodazales, porque el suelo era demasiado blando y se inundaba con demasiada frecuencia como para construir directamente sobre él. Los primeros desarrollos fueron urbanismo improvisado, creciendo donde era posible. Hubo intentos tempranos de nivelar el paisaje. En la década de 1870 calles como Jackson, James y Jesler fueron recortadas para permitir el paso de carretas. Gran parte de lo que ahora es la zona central del malecón está literalmente construida sobre el relleno generado por estos primeros cortes y las nivelaciones que siguieron. Todos sabían que el terreno seguía siendo un desastre hasta que un día el problema se resolvió solo. El 6 de junio de 1889, una olla de pegamento se derramó en un taller de carpintería y encendió virutas de madera. En minutos, las llamas pasaron de edificio en una ciudad mal construida. Al final del día, unas 25 cuadras de la ciudad, es decir, 125 acres con el distrito comercial y la zona portuaria, quedaron destruidos. Finalmente, se conoció como el Gran Incendio de Seattle. Este es realmente el punto de inflexión en la historia de Seattle. Todo se había perdido, lo que significaba que, esencialmente, había una hoja en blanco. Los funcionarios decidieron que al reconstruir la ciudad, también podrían renovar el terreno, y así lo hicieron. Debido al lodo y las inundaciones, ingenieros de Seattle elevaron las calles casi 20 pies. Entre 1894 y 1905, primero construyeron nuevos edificios de piedra y ladrillo al nivel antiguo de la calle. Después rellenaron con tierra entre los edificios y elevaron las calles. Pero esto creó una situación extraña durante años. Las plantas bajas de los edificios quedaban por debajo del nuevo nivel de la calle. Tenías que bajar por escaleras para entrar a las tiendas. Construyeron muros, rellenaron huecos y la antigua planta baja pasó a ser sótano. El segundo piso se convirtió en la nueva planta baja. Hoy puedes recorrer el subterráneo de Seattle y caminar por las antiguas calles de Pioneer Square, ahora bajo la ciudad moderna. Seattle es una ciudad construida sobre sí misma, y elevar las calles fue solo el inicio. Aún enfrentaba grandes retos de ingeniería. Literalmente, estaban las colinas, ¿ves? El centro original estaba entre la bahía Elliott y grandes colinas, especialmente la colina Denny, de más de 30 metros que impedía crecer hacia el norte. En 1897,
el ingeniero Reginald Heber Thompson propuso algo impensable para la época: eliminarlas totalmente. El reacondicionamiento de Denny fue uno de los proyectos de movimiento de tierras más ambiciosos en la historia de Estados Unidos. Se dividió en dos partes. La primera, iniciada en 1908, usó lavado hidráulico. Cañones de agua a presión destruyeron las laderas de las colinas. Se bombeaban 20 millones de galones diarios del lago Unión hacia la mitad de la colina cercana al malecón. En 3 años removieron unas 27 cuadras de la ciudad, desde la calle Pine hasta Cedar, una por una. Para 1911, ya habían rebajado partes de la colina Denny hasta 107 pies en algunas áreas, pero el trabajo solo estaba a la mitad. Mientras tanto, la colina Denny seguía siendo demolida. Seattle realizaba al mismo tiempo otro gran proyecto al sur, en la colina Beacon. La ciudad abrió un corte de 85 pies directamente a través de la colina para crear un túnel para las vías del tren hacia el Valle Rainier en el sur. Se retiraron millones de yardas cúbicas de tierra, que se transportaron en trenes y se vertieron en los pantanos del estuario del río Duwamish. Esto hizo dos cosas. Primero, rellenó los llanos mareales y creó el terreno industrial plano que sería el distrito Sodo. También ayudó a crear la isla Harbor. Con 350 acres en el canal Duwamish, se usaron 24 millones de yardas cúbicas de tierra para su construcción. Al completarse en 1909, fue la isla artificial más grande del mundo y sigue siendo la mayor de Estados Unidos. Esto no era exclusivo de Seattle. Ciudades como Nueva York, Boston y San Francisco ampliaron sus costas con relleno, pero la ingeniería costera de Seattle era desproporcionada para su tamaño entonces. En 1900, con 80,000 habitantes, remodelaban costas como si fueran una metrópolis. Pero Seattle aún no terminaba de transformar su entorno. Los Duwamish veían que el río en sí seguía siendo un problema. Antes de 1913, solo era un laberinto pantanoso de meandros y bancos de lodo. El río antes recorría de 6 a 8 millas, pero ahora solo son 3 millas. Era inútil para el transporte industrial. Así que entre 1913 y 1920 Seattle lanzó el proyecto del canal Duwamish. Recortaron las curvas, dragaron un canal recto y usaron el sedimento para ampliar la isla Harbor y crear más terreno industrial. Para Sodo, el puerto de Seattle y el campo Boeing, el objetivo era simple: competir con Tacoma por el transporte marítimo, apoyar las nuevas plantas de Boeing y los astilleros, y crear enormes cantidades de terreno industrial edificable. Para 1920, el río Duwamish, antes sinuoso y natural, se convirtió en una vía fluvial industrial casi recta. El proyecto acortó el río de aproximadamente 14 millas a cerca de 5 millas, eliminó los humedales y construyó el corazón industrial que impulsaría la economía de Seattle durante décadas. Mientras remodelaban el río en el sur, al mismo tiempo al norte, se construía el ambicioso canal de navegación del lago Washington. A inicios de 1900, los lagos Washington y Union eran de agua dulce. Estaban 20 pies sobre el nivel del mar y no conectaban con el Puget Sound. Seattle no podía usarlos para el comercio marítimo, desaprovechando una gran oportunidad. Por eso, los urbanistas propusieron cavar un canal que conectara los lagos con el océano. La construcción inició en 1911 y terminó en 1916. El proyecto originó Bahía del Salmón, el corte Fremont y el corte del lago Mont, abriendo nuevas vías fluviales en el paisaje. Lo más sorprendente es que al abrir el canal, el 9 pies transformando la hidrología regional. El río Negro, que antes salía del sur del lago Washington, también desapareció. 10 años después, llegó el momento de cortar la segunda parte de la colina Denny y expandir la ciudad. El rebaje Denny No parecía un trabajo incompleto. DOS inició en febrero de 1929, pero esta vez fue diferente. Ahora se usaban excavadoras, y los escombros se llevaban en cintas transportadoras sobre barcazas especiales para arrojarlos al mar profundo. En diciembre de 1930, la colina Denny frente a la bahía Elliott ya había desaparecido, tras mover 50 millones de toneladas de tierra. Para ponerlo en perspectiva, es más tierra que la excavada en partes similares del Canal de Panamá. Actualmente, toda el área de Denny Regrade, incluyendo Bowtown y partes del centro, está ubicada sobre lo que antes fue una gran colina. La cuadrícula de calles ahí es distinta a la de las zonas vecinas porque se diseñó desde cero en un terreno plano creado después de 1908, así que en este punto, Seattle había nivelado colinas, elevado calles, enderezado ríos, construido islas artificiales y conectado lagos con el océano. Pero había otro problema.
La zona costera era inestable. Mira toda la tierra que tiraron ahí. La bahía de Elliot se estaba asentando y erosionando lentamente. Los muros de contención de madera originales se estaban pudriendo, y toda la zona costera del centro corría el riesgo de deslizarse literalmente hacia la bahía. La ciudad construyó un gran muro de contención para detenerlo. El muro de contención de Alaskan Way va de la calle Bay al norte hasta South Washington, sumando 7.100 pies. Terminó hasta 1936 porque en la sección norte, con 36 pies de profundidad en marea alta, los ingenieros tuvieron que clavar pilotes de acero en el fondo marino. Usaron el peso de las 250.000 yardas cúbicas de relleno tras el muro para mantenerlo erguido. Es de los pocos malecones que no solo protege la costa, sino que sostiene el centro de la ciudad sobre tierra artificial. Quedaba un último problema para Seattle. ¿Recuerdas que bajaron el lago Washington 9 pies para unirlo con Puget Sound? Esto lo hizo clave para el transporte y comercio, pero también creó una gran barrera que separaba el este del centro. Ese es el problema. El lago Washington alcanza más de 200 pies de profundidad en zonas con lecho de sedimentos glaciares blandos, así que los puentes tradicionales no funcionarían aquí. Así que decidieron inventar algo completamente nuevo: el puente flotante moderno. Moderno es clave, ya que los puentes flotantes existen hace siglos. En 1940 se abrió el Lacy Vinto Murrow Memorial Bridge, el primer gran puente flotante de concreto del mundo y el puente flotante más largo de la Tierra en ese momento. Así que, en lugar de hundir pilares hasta el fondo del lago como un puente normal, construyeron enormes pontones huecos de concreto que flotan en la superficie del lago, y la carretera se coloca encima de ellos. Hoy, Seattle tiene 3 puentes flotantes en el lago Washington, la mayor concentración de estos puentes en el mundo. Pocas ciudades tienen uno. Solo 2 son puentes flotantes permanentes que llevan a autopistas interestatales completas. El puente flotante Evergreen Point, inaugurado en 2016, es el más largo del mundo, con 7.710 pies de longitud. Antes de eso, la versión de 1963 tenía el récord. Seattle básicamente ha estado rompiendo sus propios récords mundiales de puentes flotantes desde 1940. Por supuesto, ha habido otros grandes proyectos de geoingeniería realizados desde entonces, pero en mi opinión, estos son los más icónicos. Ninguna ciudad en Estados Unidos ha cambiado tanto como Seattle. Podría decirse que no debería existir como hoy, pero lo logra por su determinación. Actualmente, es la ciudad más grande del noroeste del Pacífico, con más de 4 millones de habitantes y la 15ª más grande de Estados Unidos. Seattle es uno de los 3 principales centros tecnológicos de Estados Unidos, sede de Amazon, Microsoft, Boeing, Starbucks y origen del grunge. Sin embargo, esto tuvo un costo ambiental. Se destruyeron ecosistemas enteros para lograrlo. El río Duwamish, antes hogar de muchos salmones, es ahora uno de los cuerpos de agua más contaminados de EEU. Los llanos mareales y humedales rellenados eran hábitats clave para aves y vida marina. Los vecindarios, construidos sobre terrenos rellenados y nivelados, ahora están en zonas muy inestables. En un gran terremoto, gran parte de esta tierra artificial corre el riesgo de licuarse, literalmente convirtiéndose en líquido, lo que provoca que los edificios y carreteras se hundan o se inclinen. Mientras sube el nivel del mar por el cambio climático, parte de esa costa artificial podría inundarse. Sin embargo, valió la pena. Los grandes proyectos de ingeniería hicieron posible su crecimiento. Gracias por vernos.